En este video hablaremos sobre la célula, en cuanto a su estructura y función. También nos enfocaremos en los organelos que contiene la célula en su citoplasma. Los tipos de transporte también serán un tema a tratar. Una vez desarrollados estos, hablaremos sobre el ADN y el ARN y el proceso de síntesis proteica. Para comenzar, debemos definir lo que es la célula. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. Podemos distinguir dos tipos de células, las procariontes y las eucariontes. Estas últimas se subdividen en eucarionte animal y la eucarionte vegetal. Las tres partes básicas de las células son las membranas plasmáticas, el citoplasma y el núcleo. La membrana plasmática se caracteriza por rodear la célula y darle forma. Esta membrana está compuesta por proteínas y lípidos, principalmente fosfolípidos. Es una estructura dinámica, es semipermeable, o sea que solo pasan algunas sustancias a través de ella. La función de esta membrana es que regula el paso de sustancias hacia el interior de la célula y viceversa. Lo que quiere decir es que incorpora nutrientes al interior de la célula y permite el paso de desechos hacia el exterior. También aísla y protege la célula del ambiente externo. Luego encontramos el citoplasma, que se caracteriza por ser una estructura celular que se ubica entre la membrana celular y el núcleo. Contiene un conjunto de estructuras muy pequeñas, llamados organelos celulares. Está constituido por una sustancia semilíquida, formada por agua, donde están suspendidas muchas sustancias, como son las proteínas, enzimas, hidratos de carbono, sales minerales, entre otros. La función del citoplasma es nutritiva. Al citoplasma se incorporan una serie de sustancias que van transformadas o desintegradas para liberar la energía. También almacena ciertas sustancias de reserva. Y finalmente, el citoplasma es el soporte que da forma a la célula y es la base de sus movimientos. A continuación, describiremos la estructura y función de los organelos celulares. Los organelos celulares son estructuras intracelulares, delimitadas por una o dos membranas. Cada uno realiza una función determinada, permitiendo la vida de la célula. Por la función que cumple cada organelo, la gran mayoría se encuentra en todas las células, a excepción de algunos, que solo están presentes en ciertas células. El primer organelo que revisaremos será la mitocondria, que se encuentra en los organismos heterótrofos y son fundamentales para la obtención de energía. Son organelos de forma elíptica y están delimitados por dos membranas, una externa y lisa y otra interna que presenta pliegues, que son capaces de aumentar la superficie en el interior de la mitocondria. La función de este organelo es producir la mayor cantidad de energía útil para el trabajo que debe realizar la célula. Con ese fin, utiliza energía contenida en ciertas moléculas, como por ejemplo la glucosa. El siguiente organelo se llama ribosoma. Los ribosomas son pequeños corpúsculos que se encuentran libres en el citoplasma, como gránulos independientes o formando grupos constituyendo polirribosomas. También pueden estar asociados a la pared externa de otro organelo celular, llamado retículo endoplasmático rugoso. En los ribosomas es donde ocurre la síntesis de proteínas, cuyo fin es construir el cuerpo celular y regular actividades metabólicas. Luego encontramos el retículo endoplasmático. Son un conjunto de canales y sacos aplanados que ocupan una gran porción del citoplasma. Están formados por membranas muy delgadas y comunican el núcleo celular con el medio extracelular. Existen dos tipos de retículo. Uno es llamado rugoso. En la superficie externa de su membrana van adosados los ribosomas. Su función consiste en transportar proteínas que fueron sintetizadas por los ribosomas y además algunas proteínas que forman parte de ciertas membranas de distintas estructuras de la célula. El otro tipo es el liso, que carece de ribosomas y está asociado a ciertas reacciones relacionadas con la producción de sustancias de naturaleza lipídica. Luego podemos encontrar el aparato de Golgi. Este está delimitado por una sola membrana y formado por una serie de sacos membranosos, aplanados y apilados
uno sobre otro. Alrededor de estos sacos hay una serie de bolsitas membranosas llamadas vesículas. El aparato de Golgi es el encargado de distribuir las proteínas fabricadas en este último, ya sea dentro o fuera de la célula. Además, adiciona cierta señal química a las proteínas que determina el destino final de esta. Después podemos encontrar los lisosomas, que son organelos pequeños de forma esférica y rodeados por solo una membrana. En su interior contienen enzimas que sintetizan o degradan otras sustancias. Los lisosomas están directamente asociados a los procesos de digestión intracelular. Esto significa que gracias a la enzima que está en el interior se puede degradar proteínas, lípidos e hidratos de carbono, entre otros. Los centriolos están presentes en la célula animal. En la gran mayoría de las células vegetales no existen, conformados por un grupo de 9 túbulos ordenados en círculo, participan directamente en el proceso de división o reproducción celular, llamado mitosis. Las vacuolas son vesículas o bolsas membranosas, que están presentes en la célula animal y en la vegetal. En la vegetal son más numerosas y más grandes. Su función es almacenar temporalmente alimentos, agua, desechos y otros materiales. Luego encontramos los cloroplastos. Estos solo se encuentran en células que forman plantas y algas verdes. Son más grandes que las mitocondrias y están rodeados por dos membranas, una externa y otra interna. En su interior se encuentra la clorofila y otros pigmentos. Los cloroplastos son organelos fundamentales en los organismos autótrofos, es decir, aquellos capaces de fabricar su propio alimento. En este organelo ocurre la fotosíntesis, y para que esto se realice se requiere de CO2, agua y energía solar, sustancias con las cuales la planta fabrica la glucosa. Esta molécula le sirve de alimento al vegetal y a otros seres vivos. Finalmente podemos encontrar el núcleo. Hay células que tienen el núcleo bien definido y separado del citoplasma, a través de una membrana llamada membrana doble nuclear o carioteca. A estas células con núcleo verdadero se les denomina células eucariontes. Hay otras que no tienen núcleo definido, ni determinado por una membrana. Esto indica que los componentes nucleares están mezclados con el citoplasma. Este tipo de célula se denomina procarionte. Bueno, en la célula eucarionte, el núcleo se caracteriza por ser voluminoso, ocupar una posición central en la célula y estar delimitado por la membrana carioteca. Esta presenta poros definidos que permiten el intercambio de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Dentro del núcleo podemos encontrar el núcleo plasma o jugo nuclear, también el nucleolo. Este es esférico, formado por proteínas, ácido desoxirribonucleico, o más conocido como ADN, y ácido ribonucleico, conocido como ARN. Ambos compuestos orgánicos son la información necesaria para fabricar proteínas. El núcleo también posee el material genético, que está organizado en hebras llamadas cromatinas, formadas por ADN. Cuando la célula se reproduce, la cromatina se condensa y forman unas estructuras llamadas cromosomas, donde está contenida toda la información genética propia de cada ser vivo. Bueno, la función del núcleo es dirigir la actividad celular, es decir, regula el funcionamiento de todos los organelos celulares. Ahora, a continuación, vamos a describir los tipos de transporte que ocurren a través de la célula. Estos transportes lo que hacen es trasladar material desde el medio extracelular al intracelular y viceversa, dependiendo de la gradiente de concentración y de la función que va a cumplir en la célula. Este transporte se realiza a partir de diferentes mecanismos. Encontramos el transporte pasivo, que se trata de un proceso que no requiere energía, pues las moléculas se desplazan espontáneamente a través de la membrana a favor de la gradiente de concentración, es decir, desde una zona de alta concentración de solutos a una zona de más baja concentración de solutos.
y aquellas moléculas pequeñas y sin carga eléctrica como el oxígeno, dióxido de carbono y el alcohol difunden rápidamente a través de la membrana mediante este mecanismo de transporte. Este mecanismo de transporte puede ser mediante difusión simple y difusión facilitada. En el primero, la membrana plasmática En el primero, la difusión de la sustancia son directamente a través de las moléculas de fosfolípidos de la membrana plasmática. Y en el segundo, que es la difusión facilitada, el transporte de las moléculas es ayudado por las proteínas de la membrana plasmática. Después encontramos el transporte activo. En este caso, el transporte ocurre en contra de la gradiente de concentración y por lo tanto requiere el uso de un aporte energético. En el transporte activo participan proteínas transportadoras que reciben el nombre de bombas y que se encuentran en la membrana celular, cuya función es permitir el ingreso de las sustancias al interior o al exterior de la célula. Luego encontramos la osmosis. La osmosis es a través de la membrana plasmática y ocurre por un mecanismo que es por el transporte de agua, donde las sustancias se desplazan libremente a través de la membrana sin gasto energético, ya que lo hace de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Es por esto que a la osmosis se le considera como un mecanismo de transporte pasivo, pero este movimiento está determinado por la presión osmótica, la que es producida por la diferencia de concentraciones de soluto entre el medio intracelular y extracelular. Estos mecanismos no permiten el ingreso de grandes moléculas como proteínas o polisacáridos. Es por esto que existen otros mecanismos de transporte que sí lo hacen, como la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es un mecanismo donde se incorporan diferentes tipos de sustancias al interior de la célula. Para que se produzca este ingreso, la membrana celular se debe invaginar, formando una pequeña fosa en la cual se agregan las moléculas a incorporar. Por último, la membrana terminará por rodear completamente las moléculas, formando una vesícula que es incorporada al interior de la célula. Luego encontramos la exocitosis, que es un mecanismo donde se elimina ciertas macromoléculas en vesículas de secreción, las cuales al llegar a la membrana se fusionan con esta y vierten su contenido al medio extracelular. Como la endocitosis y la exocitosis consideran una participación activa de la membrana, ya sea cuando se incorporan o eliminan grandes moléculas, necesitan un aporte energético de ATP. Ahora hablaremos sobre el ADN. Este es el material genético de todos los organismos celulares, en casi todos los virus. Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades: una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que puede ser la adenina, la timina, la citosina y la guanina. El ARN es una cadena de nucleótidos y cada uno de ellos está formado por una base nitrogenada, ribosa y un grupo fosfato, que pueden ser adenina, guanina, citosina o uracilo. El ARN participa en la transcripción y en la traducción. La transcripción es el proceso de síntesis de una cadena de ARN, cuya secuencia es idéntica a la de una cadena de ADN. El segundo proceso, que es la traducción, es la síntesis de proteína, en la cual una secuencia de codones en el ARN mensajero se expresa como una secuencia de aminoácidos. Finalmente, hablaremos de la síntesis proteica, que es una de las tareas más importantes de la célula, ya que estas moléculas intervienen en la mayoría de las funciones celulares. El ADN contiene la información necesaria para dirigir la fabricación de proteínas, ya que éste da la secuenciación de los aminoácidos, que son las moléculas que dan la estructura y la función de las proteínas. Esta síntesis comienza con la separación de la molécula de ADN en el proceso de transcripción.
Una parte de la hebra paralela actúa como la plantilla para reformar una nueva cadena que se llama ARN mensajero. Este sale del núcleo y se acopla a los ribosomas, que actúan como centro de síntesis de proteínas. Los aminoácidos son transportados hasta los ribosomas por el ARN de transferencia, y ahí se inicia un fenómeno llamado traducción, que consiste en el enlace de los aminoácidos en una secuencia determinada por el ARN mensajero para formar una molécula de proteína. Un gen de este especifica el orden que deben tener los aminoácidos de una proteína para determinar su función, y esto llega por medio del ARN mensajero.